Estamos acá en la tercera entrevista, esta vez analizando la entrevista que le hizo Mochati a Evelyn Matei, y le preguntaron varios temas, pero realmente nada que me gustaría analizar. A Evelyn Matei tiene bastante pocas, por no decir ninguna, entrevista que explique qué va a hacer o cómo lo va a hacer, sino que lo único que tiene son pocas palabras o lo que ha publicado ella, pero no nada explicando nada realmente, sino que proponiendo, pero sin explicar mucho. Quiere, por lo poco que he podido investigar, quiere bajar los impuestos, sí, pero hay que ver qué impuestos quiere bajar, cuánto los quiere bajar. Y realmente mucho así, como mucho no encontré nada de Matei realmente. Le preguntan sobre lo que dijo Kast acerca del actual presidente Boric, de que lo trató de corrupto, mentiroso y cobarde. Antonio Kast dijo que Gabriel Boric había cometido un acto de corrupción, mentira y cobardía. ¿Usted considera que Boric es un hombre corrupto, mentiroso y cobarde? A lo cual Evelyn dice que no, realmente no es corrupto, no es mentiroso, no es cobarde, sino que lo que hizo estuvo mal desde la vista política, pero que realmente no es corrupción. Sospechosa la... Yo creo que no es un acto de corrupción. Es un acto inaceptable desde el punto de vista de la República. Es un Pero acto si usted cobarde me dice cobarde, en el sentido de tener una No, porque posición, el otro- de una posición que sobre todos los demás. yo creo que los tres adjetivos están pasados a la punta. Y dice que los tres adjetivos que dio Kast están pasados para la punta, pero hay que ser sincero. Boric sí es un real mentiroso, porque dentro de su campaña dijo varias cosas que iba a hacer que al final no hizo, incluso hizo todo lo contrario. No sé, es cobarde, sí, es bastante cobarde, porque se escuda atrás su banda presidencial, pero nunca da cara realmente a los problemas que está teniendo el país. Dice que faltó a la lealtad democrática, por supuesto, porque hay que ser leales a lo que leales y fieles a lo que dicen, y realmente nunca fueron ni fieles ni leales ni a lo que dijeron, ni a lo que pensaron, ni a lo que hicieron. A lo cual Evelyn responde que él siempre ha encontrado una forma de saltarse las tradiciones que se ha adoptado políticamente, y bueno, realmente hay tradiciones que están mal como hay tradiciones que están bien. Ahora no sé si esto sea conocido o llamado realmente tradición política, pero sí es algo que Boric no ha sabido llevar realmente, pues. Pero en algo tenía razón. Sí, pues tenía razón en lo de los 6.000 millones. En eso tiene razón. En En eso eso tiene está con razón. Boric. Y como defensa del presidente, Tomás le dice, pero en algo tenía razón, pues a lo cual Evelyn le dice, sí, en algo tenía razón, lo de los 6.000 millones, que no se puede recortar 6.000 millones, se puede recortar 100.000 millones y se pueden recortar más, sin realmente tocar o necesariamente tocar los derechos sociales, porque hay derechos y derechos, porque hay derechos que necesita toda la sociedad, que es la seguridad, y a veces dándole derecho a los impresentables, a los delincuentes, a los ladrones de cuello y corbata. Pues bueno, claro que no, ahí sí que no se pueden recortar presupuestos, ni 60 millones, ni nada, pues realmente. 60.000 millones me parece que dijeron. Que hay candidatos que dicen que pueden recortar mucho más, y yo realmente en cierto modo les creo, porque se logró en otro lado. Vamos al país vecino, Argentina, que hizo un recorte enorme, y junto con ese recorte vinieron muchas alzas obviamente al principio de inflación, no de inflación, pero sí de precios. ¿Por qué? Porque se tuvo que estabilizar y sincerar la economía. Hoy en día, si sinceramos la economía, va a doler al bolsillo, pero con ese dolor al bolsillo van a venir cosas buenas. Hoy en día Argentina, o los argentinos, viendo entrevistas
pueden viajar, pueden ahorrar, llegan a fin de mes cuando antes tenían que estar rebuscándose que como lo llamamos acá, un pololito por allá, pololito por acá. Y así se la han ido rebuscándosela hasta ahora que realmente pueden vivir tranquilamente. Saltando ese tema, le preguntan sobre la deshonestidad política que ha habido en la historia y cómo puede ella recuperar esa confianza hacia el político que realmente se ha perdido con todos estos años de mala política, mentiras, promesas no cumplidas, etcétera. Y la pregunta es: ¿por qué debiera la gente confiar en usted y su gente? Le hacen alusión a todo lo que han hecho los actuales políticos y que antes otros decían que no se podía y que ahora están realmente apoyando las mismas decisiones que antes decían que no se podía. Y a eso se refiere Tomás Mochati, que no son sinceros. Entonces es difícil que hoy en día el pueblo vuelva a tener confianza en los políticos. Le saca bastantes cosas del gobierno que fue y con el gobierno que es ahora, y cómo poder recuperar la confianza que se perdió dentro de estos últimos 2 gobiernos, o 3 o 4 si queremos ir más atrás. Y con eso Evelyn dice, o no realmente explica cómo va a recuperar la confianza, sino que lo único que intenta es justificar las acciones o los actos políticos que han hecho, las dadas vueltas, las volteretas, famosas volteretas que se mencionan, que no han servido para nada, pues. Y lo único que hace Evelyn es justificarse a un estilo parecido a Janet. Junto con escudarse y victimizarse, dice que la política no es blanco y negro, que la política tiene ciertos colores, matices. No, la vida no es solo matices, la vida es blanco y negro. O dices la verdad o mientes descaradamente. Pero Mateis igual se ha caracterizado por ser bastante voltereta, algo parecido a lo que han sido los gobiernos anteriores. Y no hay mucho más que añadirle. Dice que cuando nos hemos puesto de acuerdo, el país ha crecido. Nosotros hemos tenido un récord en la historia de que cuando nos hemos puesto de acuerdo, el país ha crecido. Y lo que sucedió en los próximos 20-24 años fue que Chile creció. Ha crecido, yo por lo que veo en estadísticas, que creo que las estaré dejando. El país creció después de... Nadie le gustará escucharlo, pero Don Pinocho fue el que nos salvó realmente de todo. Después de Don Pinocho fue que vino el alza en economía, en crecimiento económico y demás. Y luego, después de que empezaron a meter las manos los políticos, empezó a quedar la caja. Perdónenme mi expresión, pero empezó a quedar la grande. Que ahora falta plata, ya no crecemos, llevamos 10, 15, 20 años, si no me equivoco, un poquito menos, un poquito más, estancados, o sea, en el sistema, en materia de economía, en materia de crecimiento. Y es cosas que no menciona tampoco la candidata, aunque nos hemos quedado estancados, ya Chile no ha crecido. Hoy en día somos lo mismo que éramos hace aproximadamente 10, 15, 20 años. Lo único que los productos han sido un poco más modernos, ¿no? Pero no hemos podido mejorar nuestras calidades de vida. Las casas siguen siendo las mismas, las carreteras las mismas, agujeros asquerosamente malos. No le veo sentido a lo que dice Evelyn con esta respuesta, que cuando se han puesto de acuerdo es cuando Chile ha crecido. No, Chile creció cuando una persona dijo hasta acá, quedó la grande, hasta acá toleramos, de ahora en adelante Chile tiene que crecer y cambiar.
obviamente se vivió una dictadura, yo soy muy joven, yo no estuve en esos momentos de dictadura, no las viví. Gracias a Dios, por fortuna o mala fortuna, no viví eso. Y fueron épocas duras para el país. Yo he hablado con adultos que tienen recuerdos bastante feos de eso. Pero lamentablemente eso fue lo que nos llevó a que podamos crecer. Lo encontré. El gráfico muestra que en el gobierno de Allende el crecimiento de Chile pasó de un 2,3 que ya venía bajando a un menos 5,6, pasamos a negativo. Después, con todo ese problema, el gobierno militar, la dictadura, tomó y dejó a Chile con un crecimiento del 10,6 aproximadamente. Después viene la alegría, la famosa alegría, que viene con Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet, Piñera y el espectacular que tenemos ahora. Desde ese momento, desde Aylwin hacia ahora, el único crecimiento real que tuvo Chile fue de Piñera a Bachelet, de Piñera 1 a Bachelet 2. Le preguntan sobre la candidatura a diputado de Aldo Duque, a lo cual ella dice que sí está de acuerdo. Y Mochati le dice, pero es abogado de narco. ¿La candidatura a diputado de Aldo Duque? ¿De Aldo Duque? Sí. Ha sido abogado de narco. Perdón, que yo sepa, los narcos también necesitan algún tipo de abogado. O sea, los abogados de narco pueden ser candidatos a diputados. Y Evelyn le dice, pero hasta donde yo sé, los narcos tienen derecho a abogado. Y sí tienen derecho a abogado. Ahora también, si el abogado lo hace muy bien, ¿qué culpa tiene como se decía antiguamente, qué culpa tiene Fatmagul? Pero no... Ahí en la ley que está mal implementada, mal hecha o mal hecho el sistema, o cómo se ordenan las cosas o cómo se hacen el procedimiento. Le pregunta si Kast es de ultraderecha y Evelyn dice no, pero considerando sí es bastante extremo. O sea, póngase de acuerdo, pues señora, sí, no, sí, pues. Después le dice que está perdiendo en todas las encuestas y Evelyn dice voy a ganar. Y bueno, está bien, bueno que tenga esa convicción. Pero igual hay que ser un poco realista y le pregunta si votaría por Kast en una segunda vuelta. Y ella intenta darle la vuelta, que no depende de mí, que mi voto, yo voy a pasar. Y como repito, está bien que tenga convicción, pero también hay que saber ponerse en un caso hipotético, como han tenido que ponérselo en otro caso los otros candidatos. Y dice que no, que yo estoy con gente detrás que no apoya con 100% a Kast. Y no puedo poner su voto o modificar su voto para que haya nacido otra persona. Y nadie le está preguntando eso, le están preguntando ella su voto, si ella votaría a Kast. Y eso igual a lo que me refería antes, de que es bien voltereta Evelyn, que no dice nada concreto, sino que intenta quedar bien por allá y por acá, algo parecido a París. Le preguntaron de la paz social, si es que la garantizaba Kast o ella. Y ella dice, nadie la garantiza. Pues obviamente la garantía la debería tener el gobierno, pues, si el gobierno es nuestra garante de seguridad. Y eso es lo que necesitamos, eso es paz social. Tener la seguridad de nosotros tomar nuestras decisiones tranquilamente, sin tener miedo de que le afecte
a terceros netamente porque se sintieron ofendidos. Por favor, somos adultos, no, no, es tonto profundizar en este tema, pero lo voy a hacer. Si tú no te sientes cómodo con lo que dice alguien, te retiras, te marchas y te vas. Simple. No necesitas seguir conversando. Si no te gustó, o simplemente lo ignoras. Si es que no, pues no es inevitable que los dos estén en el mismo espacio común. Entonces, si es que no te gusta lo que dice otra persona, es así de simple. Y eso es la paz social que realmente todos buscamos, el poder realizar nuestros proyectos de vida como nosotros queramos. Que esto no significa que si tú quieres ser homo, de la comunidad LGBT, quieras seas más o menos, sino que solamente eres una persona más nomás. Si no te acomoda que te digan él o ella, simplemente media vuelta y para afuera, ¿no? Pues y simplemente eso, se acaba conversación y tan simple como eso. Yo tengo amigos de la comunidad y no necesariamente nos llevamos mal, nos llevamos bien, pero todo siempre va en base a respeto, en conversación. Pues si se niegan a decirte como tú quieres, media vuelta y para afuera, simple. Y acá se profundiza en un tema estúpido realmente, porque dice que si hacen un recorte de 6.000 millones de pesos o de dólares, me da lo mismo, independiente, mientras más plata mejor, van a recortar derechos o paz social. Y es una estupidez, es mentira, porque los derechos los tenemos, son individuales, no son colectivos. Y los derechos no se eliminan por eliminar un ministerio. No, es una tontería lo que dice Evelyn, que eliminas el crecimiento. No, para que haya crecimiento tiene que haber más inversión, y la inversión, si acá no hay plata, hay que traer plata de afuera. Acá no hay plata, entonces afuera tienen que venir a invertir a Chile. Le preguntan sobre la postulación a Bachelet a ser secretaria general. Y Matei lo que dice es que piensa que no es una campaña honesta, porque si ella hubiera querido hacer una campaña hacia los derechos humanos, hubiera realmente velado por los derechos humanos de sus ciudadanos, que hoy en día han sido bastante transgredidos. Le preguntan si China es una dictadura, lo cual dice, bueno, no es una democracia. Y después le dice, pero sea sincera, po. Y es obvio, tiene que ser sincera. Sí, es una dictadura, y obvio que es una dictadura. Pero si es que ella fuera presidenta, ¿avalaría tomar acciones en relación a los derechos humanos con China? Sí, ella dice que no, que ella lo primero es que tiene que ver con los intereses de Chile, los intereses económicos, que somos un país pequeño. Y sí somos un país pequeño porque tenemos una economía pero asquerosamente pequeña. Si no dejamos de crecer hace más de 20 años. Y por lo tanto no podemos meternos en esas situaciones hablando directamente como armada o tropas, no. Ahora ponerse de acuerdo o en desacuerdo con un voto, ya eso es otra cosa, ¿no? Y le hace nombre a Venezuela, de que entonces Venezuela dice que yo soy un país chiquitito, entonces no se metan conmigo, o no puedo hacer nada, pero con Venezuela podríamos hacer algo. Ahí lo dejo en el tintero. Y Mochati le dice, pero con Venezuela
debería irse contra el gobierno de Venezuela. Yo no voy a hacer nada contra el gobierno con el gobierno de Venezuela. Algo siempre se puede hacer para tener más seguridad, porque después remata con que los problemas de Chile, que hay que enfocarse en los problemas de Chile, son seguridad, crecimiento y por supuesto, pero no han nombrado nada en esa entrevista realmente, pues, sino que más problemas políticos, entre comillas personales, entre comillas, no, nada de sentido. Y obviamente que para tener soluciones a esos problemas hay que también ayudar a que el problema que está acá, o sea, los venezolanos malos, se devuelvan a su país, pues, y que allá lo reciban como corresponde y que paguen como corresponde. Y eso fue la entrevista que le hizo Tomás Moschati a Evelyn Matei. Ahora vamos a ver un poco de lo que fue su propuestas de seguridad, porque no pude encontrar nada sobre tema económico o de vivienda, sino que lo único que encontré fue algo que publicó sobre seguridad. Blindaremos las fronteras y blindaremos las cárceles. Y construirá 5 cárceles de máxima y media seguridad. Podríamos construir más cárceles de media seguridad, porque cárceles de máxima seguridad hay. Lo que está pasando es que se ocupan como castigo para reos que dentro de las mismas cárceles han cometido crímenes. Van a invertir 2.500 millones en seguridad. Se puede invertir más, solo digo eso. La adquisición de más carabineros, ¿de dónde los va a sacar? Si no, tiene que ser gente que quiera volver o gente que quiera entrar a carabineros. ¿Qué significa? Bueno, significa que la frontera añadirá más tecnología, más influencia, o sea, más conexión carabineros con la milicia, la marina, bueno, aduana, servicio impuesto interno. ¿Qué hace servicio impuesto interno ahí? No sé, pero supongo que tendrá sentido, ¿no? Bueno, no pude analizar mucho más de Evelyn porque no encontré mayores entrevistas. Hay una de 1 hora, pero es muy extenso de analizar. Y eso más que nada, pues. Bueno, como análisis puedo decir que Evelyn, con lo que ha demostrado a lo largo de su historia, es buena para darse volteretas. Dice que sí, después dice que no, después dice que sí, dice que apoya algo, que quiere más inversión, pero no apoya que se reduzca el gasto que se hace realmente, pues es mucho el gasto que está haciendo Chile hoy en día. Espero que les haya gustado, que compartan, porque esto ayuda a difundir la verdad. Yo busco la verdad, no crear falsas acusaciones. No pienso crear, mi intención no es crear falsas acusaciones o falsas entrevistas o fake news para hacerme famoso. Lo que quiero es la verdad.